Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo la review de la Canon AE1. Esta cámara ya pasó por el canal, pero fue uno de los primeros vídeos y creo que le debía un homenaje, le debía volver a contaros un poquito de la cámara, en este caso más al estilo de lo que hacemos hoy en día y por supuesto con imágenes. ¡Comenzamos! Construcción metálica, un peso de 590 gramos, la Canon AE1 empieza a fabricarse en 1976 y dura en producción hasta 1984, fabricándose la mayoría en este color plata y negro, pero también encontrándose en una versión negra súper bonita. Fue un arrollador éxito de ventas con más de 5 millones de copias vendidas a lo largo del planeta. Fue la primera de esta generación que empiezan con la letra A y además la primera en incorporar una tecnología más moderna de microprocesadores dentro de un cuerpo más pequeño y liviano que sus antecesoras, manteniendo la gran construcción. Esta familia que inició la continuarían modelos como la AE1 Program, la A1, AV, AT, etc. Y os cuento del funcionamiento como siempre, empezando por la parte de arriba, en este caso por el lado izquierdo, en el cual tenemos esta zona bastante descongestionada, en la cual encontramos lo primero, el dial para el rebobinado, dial que luego, como siempre, si lo extendemos hacia arriba nos va a valer para abrir la tapa, como es lógico. A continuación tenemos el botón para chequear la batería, que nos va a indicar con la aguja en el interior del visor si la batería está en condiciones de funcionar o no, porque como sabéis esta cámara es totalmente electrónica, no tiene ninguna velocidad mecánica. Tenemos aquí el logotipo de donde está el plano focal, número de serie y pasando a la zona del pentaprisma tenemos la zapata caliente que viene capitaneada por esta tapita que os voy a contar a continuación cuál es el mejor uso que le podéis dar aparte de proteger esto. Tenemos el dial de los modos, que es este dial de aquí arriba que envuelve el botón de disparo. Ahora mismo lo tendríamos en la posición L de bloqueo. Aquí el botón de obturador está duro, no permite disparar y es la posición que desactiva, digamos, la batería y demás para que te dure hasta un año. Te puede durar este tipo de batería de 6 voltios. La siguiente posición es la de A, que es la de disparo convencional. Como veis, es donde puedo disparar. Aquí avanzo mi película, aquí disparo. El botón de obturación que tiene la rosquita para un disparador remoto y la posición final de este slider es cuando lo coloco así y dejo a la vista esa luz, que es cuando puedo hacer disparar el temporizador. Si quiero cancelar el temporizador una vez disparado, tengo que apretar este botón de aquí. A continuación encontramos justo debajo el contador de fotogramas, que obviamente se pone a 0 cada vez que abrimos la tapa automáticamente. Siguiendo encontramos el dial de las velocidades, que van desde 1 milésimo hasta bulbo, pasando por 2 segundos. Dentro de este dial tenemos la coronita para ajustar el ISO o el ASA, levantándola. Es un poquito complicado, pero se consigue al final. Y bueno, fundamental para que la medición electrónica funcione correctamente, elegir el ISO correcto de tu película. En la parte trasera encontramos el visor, en este caso yo lo tengo con este ocular protector de goma, que era más típico encontrarlo sobre todo en las Canon A1, pero que funciona perfectamente en esta, y como hemos visto la tapa trasera donde podemos colocar el recordatorio de nuestra película. Girando la cámara encontramos la parte delantera, que es preciosa, en la cual tenemos por un lado el logotipo del modelo AE1, por otro lado el logotipo de la marca Canon, el puntito rojo que es donde tenemos que alinear justamente punto rojo con punto rojo el objetivo para enroscarlo, y como os contaba antes tenemos sacando esto, la tapita de la zapata caliente que nos va a valer en la puntita que tiene ahí para introducirlo aquí y que nos ayude a abrir la tapa de la batería que deja a la vista esta 4LR44. Cerramos la tapa, esta tapa cuidado con ella que es de las frágiles, puedes encontrar esta cámara por ahí con la tapa rota, te aconsejo que busques una que tenga la tapa entera y continuamos. Tenemos aquí el objetivo es de montura FD, este que tengo es un 50 milímetros de los que ya traía botoncito, para liberar el objetivo tengo que presionar el botón, girar el objetivo completamente hasta que lo saco. Como conocéis, la montura FD tiene la bayoneta en la cámara, no en el objetivo. En el objetivo tenemos, digamos, los agujeros para entrar en esa montura. Ahí vemos el espejo. Punto rojo con punto rojo. Y hasta que hace clic. Ahí ya lo tendríamos. La otra serie de objetivos FD, un poquito más antiguos, tienen una rosca metálica aquí. Y es una rosca, digamos, sin fin. Se trata de enroscar esa parte metálica hasta que ya
queda firme el objetivo, pero no tendrían botón de liberación. Continuamos por la parte delantera y en este lado tenemos la tapita que alberga la conexión para el flash por cable. Tenemos este chequeo de profundidad de campo aquí, como habéis podido comprobar, lo que hace es enseñarnos cómo abre y cierra el diafragma, lo cual nos da, cuando estamos mirando a través del visor, la visión de la profundidad de campo. Para liberar este mismo sistema aprieto el botoncito gris de aquí y ya lo tendríamos liberado de nuevo, y luego tenemos dos botones en el lateral, dos botones que yo no suelo utilizar mucho pero que pueden venir muy bien, sobre todo cuando funcionas en el modo automático. Sería este botón de aquí, nos indica la lectura del exposímetro, y el botón de arriba es una compensación de exposición para cuando estamos a contraluz. Entonces la cámara nos va a dar un pasito más de luz en este sistema. Esta cámara tiene un formato de medición matricial preponderada al centro, con bastante presencia, digamos, de la preponderancia al centro, con lo cual no es puntual, pero está cerca de lo que sería una medición puntual. Y a continuación paso a mostraros la cámara por debajo, donde vamos a encontrar la montura para el trípode, la rosca, el embrague para liberar el carrete a la hora de rebobinarlo. Tenemos también estas dos conexiones que son para montarle el motor drive, el avance automático que comparte con la Canon A1, su hermana mayor. Y ya tendríamos la cámara completa explicada, a falta de contaros que tenemos estas dos argollitas para colgar la cinta, como veis. Y paso a contaros a continuación cómo colocar el rollo de película en esta cámara. Vamos a levantar la argollita del rebobinado, como siempre, hasta que haga clic, se levanta la tapa, vamos a por ello, dejamos a la vista la cortina, que en este caso es de tela, tened cuidado, sabéis que no podemos tocar el obturador nunca, así es como se mueve esta cortina. Obturador horizontal. Vamos a dejar la cámara con cuidado ahí y vamos a abrir esta película de Kodak Gold que tengo. Vamos a arrancarle la tapita y reservar para después. Y de manera muy sencilla, y como viene siendo tradicional en una cámara reflex de esta época, colocamos por un lado, yo soy de colocar primero el carrete en el lado izquierdo, hay quien lo hace al revés, pero bueno, a mí me gusta así. Y entonces lo que hacemos es estirar la película hasta que la enroscamos en la guía de aquí, de la derecha. Avanzamos, confirmamos que está bien enganchada, que está tensa. Levanto el ocular para que me deje cerrar bien la tapa. Antes de cerrar le voy a colocar esto, porque siempre se me olvida y luego me cuesta de colocar. Vamos a hacerlo bien. Ahí lo tenemos colocadito. Cerramos la tapa. Tenemos el contador en la S, lo cual quiere decir que la tenemos para avanzar. Un golpe, dos golpes y ya la tenemos en el 0. Esta es posible que nos salga medio frame, pero yo es donde la dejo y a partir de ahí empezamos a trabajar con ella. Sí que os digo, intentad no dejar cargado el obturador, porque cuando dejamos cargado el obturador, digamos, los muelles que tensan las cortinas están justamente eso, tensados y haciendo un sobreesfuerzo que se relaja, digamos, cuando disparamos. De modo que si podéis evitarlo, dejadlo descargado, ¿vale? Y preparado para cargar la película en el próximo golpe. La dejamos lista, la dejamos bloqueada y ya tendríamos nuestra cámara lista para salir a calle a hacer fotos. Canon hacía gala en esta época de utilizar las cámaras en prioridad a la velocidad. No sé por qué, pero tenían esta fijación. Ejemplo de ello es la Canon ET19 QL que recientemente analizamos en el canal. Y esta Canon AE1 no iba a ser menos, por supuesto. Entonces tenemos dos tipos de uso. Uno con prioridad a la velocidad, en el cual indicamos la velocidad, ponemos el objetivo en A, como habéis visto en la imagen, y la cámara ajustará la apertura en función de la velocidad elegida. O bien la función manual, en la cual el indicador del exposímetro nos va a decir a qué apertura tenemos que trabajar siempre y cuando estemos moviendo la velocidad. Es decir, de algún modo siempre hay prioridad a la velocidad. En conclusión, esta cámara puede ser para ti. ¿Para quién es esta cámara? Bueno, yo te lo vengo a contar. Esta cámara básicamente es para gente que quiere aprender fotografía analógica con una cámara muy bonita. La realidad es que es una cámara que funciona muy bien, la electrónica es plenamente funcional y digna y no es de las que se estropean.
No es tan ligera, por ejemplo, como una Nikon FG o M o algo así, pero sí que es verdad que la construcción es bastante superior a mi modo de ver. Y bueno, si te acostumbras a la manera de trabajar en prioridad a la velocidad en lugar de las prioridades a la apertura que tienen otro tipo de cámaras, esta puede ser tu cámara ideal. Y para aprender fotografía es súper sencillo. Simplemente tienes que mover el anillo de las velocidades y hacer que la aguja esté dentro de los regímenes tolerados y a disfrutar de ella. No has de pensar en mucho más que eso y enfocar. Aquí te estoy dejando unas imágenes de muestra tomadas con esta cámara y el 50mm 1.8. Espero que te haya gustado el vídeo y que le dejes tu like si así fue, pero sobre todo suscríbete porque estamos a punto de llegar a 5.000 suscriptores en la familia Camps and More, cosa que os tengo que agradecer y lo vamos a celebrar. Así que un abrazo a todos, 1.000.000 de gracias y paz.